Capítulo 20. La desconfianza y las dudas. Matías llegó al caserío y empezó a atender a la gente, cuando vio a lo lejos a alguien que le parecía conocido, Serafín, que se encontraba sumamente preocupado, pues aunque había dado vueltas por la hacienda no había encontrado a Azucena. Estaba preguntándole a Lucía si por casualidad había visto a su amiga. Lucía negó, ya que habían estado en el campo y no habían visto a nadie. En eso, Serafín escuchó la voz de Matías que lo llamaba. «Serafín, ¿qué haces aquí?» Serafín volvió a ver y al ver al médico amigo de Juan sonrió, tranquilizándose. «¿Aquí está el capitán?», preguntó Serafín, sin responder la pregunta. «¿Estás buscando a Juan? ¿Viniste desde el pueblo a buscarlo?», preguntó Matías, mirando alrededor como si buscara a alguien más. Sabía que Serafín y Azucena eran inseparables. Serafín asintió con la cabeza y bajó la mirada. «Sí, vine con Azucena», dijo el joven evitando mirar al doctor. «¿Dónde está esa loca?», preguntó Matías, sonriendo, pensando que la joven estaba escondida. «No lo sé», le dijo Serafín, sumamente preocupado. «Me quedé dormido en el campo, cansado de tanto andar detrás de ella. Cuando me desperté, no estaba. Estas niñas me trajeron acá y me dieron comida y me ayudaron». Matías vio el pie de Serafín y supo que él ya no podía caminar más. «Tienes el pie sumamente inflamado. Además, por lo que veo, tienes ampollas. Hasta se nota que has sangrado. Por Dios. ¿Hace cuánto están caminando?». La voz del doctor demostraba su enojo, pues él mismo ha tratado la condición de Serafín y el joven no debe caminar demasiado, pero se nota que se cedió. Serafín bajó la cabeza y habló entre dientes. «Prácticamente, desde que el capitán se vino del pueblo», dijo Serafín, aún con la mirada baja. «Es que tú sabes que Azucena es terca como una mula. Y pues no la pude detener, tampoco podía dejarla sola. El capitán me encargó que la vigilara». Matías quiso darle un cocotazo, porque era ridículo, pero respiró hondo. «Bueno, pero una cosa era vigilarla y otra cosa era seguirla hasta este lugar. ¿Qué tal si te hubiera llevado por otros lados y se hubieran perdido?», le dijo Matías, mientras hacía sentar al joven y le revisaba la pierna. «Sí, lo sé». «¿Crees que el capitán se enoje?», preguntó Serafín, sumamente angustiado. No creo que se enoje, al menos no contigo. Pero Azucena se va a llevar su buena reprimenda cuando la encuentren». Serafín entonces limpió sus lágrimas que caían por su rostro. Estaba acongojado y afligido, no quería fallarle al capitán, ya que era el hombre que cuidaba de él. «Sí, pero no la encuentro». Matías, aplicando medicamentos sobre las heridas del joven, le habló sin ninguna emoción. «Seguramente vio al capitán y debe andar por allí buscando la manera de encontrarse con él». «Ay, no tan duro, me duele», gritó Serafín. Las niñas lo miraban con interés. «Bueno, ya lo veremos», dijo Matías. «Voy a vendarte la pierna y si quieres te llevo a la hacienda grande». Serafín meneó la cabeza, avergonzado. «No, la señora Lucrecia me dijo que me podía quedar aquí y aquí me siento bien. En la casa grande sería un estorbo». Matías conocía bien los sentimientos de inseguridad y la tristeza que se alojaba en el corazón de Serafín. Era un niño cuyo padre lo había desechado, ya que tenía una imperfección en su pierna. Juan lo había recogido desde muy pequeño y siempre andaba detrás de su capitán. Serafín aún se sentía incómodo, pero con Juan sentía que podía ser útil. Matías acarició la cabeza de Serafín y le dijo: «Está bien, déjame terminar de curarte y ahora voy a la casa grande a hablar con Juan. Seguramente él nos ayudará a encontrar a esta chiquilla descarriada». Serafín afirmó con la cabeza, todavía preocupado. «Sí, por favor, doctor. Estoy muy preocupado por ella». Matías sonrió y le dio un golpe en la espalda. «No te preocupes, la encontraremos». Serafín sonrió ligeramente y Matías se fue hacia la casa grande, dejando a Serafín con Lucía y las otras niñas del caserío. Al llegar a la casa grande, Matías buscó a Juan y lo encontró en el despacho con Francisco.
Juan, necesito hablar contigo, dijo Matías. El hombre al ver al doctor sonrió amable. Hablen ustedes. Nosotros ya terminamos, dijo y salió del despacho, rumbo a su cuarto. Juan se levantó de su silla y se acercó a Matías. ¿Qué pasa? ¿Es algo grave? Matías asintió. Sí, es Azucena. Serafín la trajo al caserío y ahora no la encuentran por ningún lado. Juan frunció el ceño. ¿Qué? ¿Cómo que no la encuentran? ¿Qué hacen aquí? Juan se disgustó por la actitud siempre problemática de la joven. Matías explicó la situación y Juan se puso más serio. Voy a ir a buscarla. No puede estar sola por allí y a esta hora de la noche. ¿Serafín cómo está?, preguntó Juan. Matías respondió, sí, está muy preocupado. ¿Y tiene el pie inflamado? Se ha lastimado bastante. Juan caminó resoplando de enojo. Está bien, vamos a buscarla. Salieron y dieron varias vueltas. Pero no había señal de la joven. Luego fueron al caserío y comenzaron a platicar con la gente. Sin embargo, nadie sabía nada de ella. Serafín entonces habló. Seguro se fue a otra hacienda. Pensando que aquí no estabas. ¿Y te dejó tirado?, preguntó Juan. Serafín levantó los hombros. ¿Seguro le estorbaba para seguir? Ya no podía caminar más y me dejó aquí. Juan estaba aún más enojado. Es una malagradecida, pensó Juan. Una imprudente loca. Matías intervino. Juan, no te preocupes. La encontraremos. Es solo una chiquilla asustada. Juan asintió, pero su rostro seguía serio. Sí, vamos a encontrarla. Y cuando la encuentre, va a tener que dar muchas explicaciones. Juan se pasó la mano por el cabello, exasperado. ¿Qué se cree esa niña? ¿Qué puede decidir sobre la vida de los demás? Matías palmeó el hombro de Juan. No te preocupes, Juan. La encontraremos y hablaremos con ella. Es solo una chiquilla confundida. Juan asintió, pero su rostro seguía serio. Sí, la encontraremos. Y cuando la encuentre, vamos a tener una conversación muy seria. Serafín se acercó a Juan, con la mirada baja. Lo siento, capitán. No debí dejarla sola. Juan se agachó y levantó la cara de Serafín. No es tu culpa, Serafín. Tú no tienes que cuidar de ella. Es ella la que tiene que aprender a cuidar de sí misma, además, de no poner en riesgo a mi gente. Serafín asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, capitán. Juan se levantó y se dirigió a Matías. Vamos, Matías. Vamos a encontrar a esa chiquilla y a ponerle un poco de sentido común en la cabeza. Legando la madrugada, Juan se bajó del caballo, cansado y fatigado. La oscuridad de la noche y el silencio del campo no hacían más que aumentar su preocupación por Azucena. Se dirigió hacia la casa, pero antes de entrar, se detuvo un momento a mirar hacia el cielo, como si buscara alguna señal. Al entrar, se dirigió directamente a su habitación, sin hablar con nadie. Se sentó en la cama, con la cabeza entre las manos, pensando en la situación. De repente, escuchó un ruido en la puerta. Era Segundo, que venía a informarle sobre la búsqueda. ¿Algo nuevo, Segundo?, preguntó Juan. Segundo negó con la cabeza. Nada, Juan. Hemos buscado por todas partes, pero no hay rastro de ella. Juan se levantó, con un gesto de frustración. Está bien, Segundo. Sigan buscando. Manda a más hombres a buscarla. No puede haber ido muy lejos. Segundo asintió y se retiró, dejando a Juan solo con sus pensamientos. La noche fue larga y Juan sabía que no iba a poder dormir hasta que encontrara a Azucena. Bautista llegó a la venta sonriendo. Ya se había enterado de la identidad de la jovencita que le llevó a Cajiga. Satisfecho de tener a alguien de interés para Juan. Al entrar a la venta, Cajiga lo recibió con una sonrisa. Qué bueno verte, amigo. ¿Cómo van las cosas? Bautista tomó una copa y sonrió orgulloso. Tengo noticias,
mi querido Cajiga. Esa mujer que te traje, es de las mujeres de Juan. Ya veo, la fierecita es indomable, pero ahora tengo un motivo más para hacerla llorar. Dijo el hombre con una mirada siniestra en el rostro. Los dos tomaron sus copas y sonrieron por sus tratos, siguieron hablando de sus tratos. Al rato llegó Alberto, quien al escucharlos hablar de su odio hacia Juan, estuvo más que feliz de unirse a ellos. Alberto quería aprovechar que se habían llevado a alguien de Juan. Al salir de la venta lo vio salir a galope en su caballo. Seguro rondando el lugar, para buscar a la joven, pero Cajiga la tenía bien oculta, no sería fácil hallarla. La oscuridad de la noche parecía cerrarse sobre la hacienda, y Juan sabía que la búsqueda sería larga y difícil. El comedor estaba lleno de luz y el aroma a chocolate recién hecho llenaba el aire. Los trabajadores ya habían empezado su jornada, el sonido de sus cantos y risas se escuchaba en la distancia. Mónica bajó las escaleras, un poco pálida, pero con una sonrisa en el rostro. Buenos días, Mónica. ¿Cómo te sientes?, preguntó Juan, con una sonrisa amable. Bien, gracias, Juan. Un poco cansada, pero bien, respondió Mónica, sonriendo. Los dos llegaron al comedor. Andrés y Aimé ya estaban sentados. Aimé los saludó con una sonrisa, pero su mirada se detuvo un momento en Mónica, con cierta sospecha. Buenos días, dijo Aimé, con una voz dulce. Buenos días, respondió Juan, mientras ayudaba a Mónica a sentarse. Andrés observó a Mónica. Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás?, preguntó, con una sonrisa amable. Bien, gracias, Andrés, respondió Mónica, sonriendo. El ambiente era cordial, pero se podía sentir una cierta tensión en el aire. Juan se sentó al lado de Mónica y comenzó a servirle chocolate. Algo que dejó a todos sin palabras. Ella estaba aturdida por sus acciones, pero al mismo tiempo se sentía feliz. ¿Qué planes tienes para hoy, Mónica?, preguntó Andrés, mientras se servía algo de fruta. Voy a ayudar a mi madre con algunas cosas, respondió Mónica, mientras se servía azúcar a su chocolate. Aimé se inclinó hacia adelante, con una sonrisa. ¿Y qué cosas son esas, Mónica? Mónica se encogió de hombros. No sé, solo algunas cosas que necesita hacer, creo que son encargos de mi madrina. El desayuno continuó con una conversación ligera, pero Juan no podía evitar sentirse distraído, pensando en Azucena y en su paradero. Aimé entonces le preguntó a su hermana. Pensé que tendrían afán por volver al pueblo. ¿Por qué?, preguntó Mónica. Bueno, como siempre estás metida en el convento, creí que volverías allí pronto, replicó Aimé. Juan observó a Mónica, quien con serenidad respondió. Sí, es verdad. Tengo pendientes y pronto volveremos. Incluso madre y yo pensábamos irnos esta semana, pero... Fue Andrés quien interrumpió. Perdón, Mónica, he sido yo quien ha pedido a mi tía que se quede unos días más. Lamento si demora tus asuntos. Mónica sonrió amable y negó. No te preocupes, Andrés. Solo un par de días que nos distraen. Además, el campo le sienta bien a mi madre. Aimé miró a Andrés con una sonrisa maliciosa. Sí, parece que el campo tiene efectos beneficiosos en todos, dijo, con un tono de doble sentido. Juan se mantuvo serio, pero Mónica no pareció notar el tono de Aimé. Sí, es cierto. El aire fresco y la tranquilidad son buenos para la salud, dijo, mientras se servía más chocolate. La conversación continuó, pero Juan no podía evitar sentirse incómodo con la situación. Juan entonces preguntó, ¿acaso tiene asuntos muy importantes en el convento?, preguntó él mientras le pasaba una fruta pelada. Mónica se quedó mirándolo sin comprender la pregunta. ¿En el convento?, repitió, confundida. Sí, en el convento, aclaró Juan, con una sonrisa amable. Mónica se ruborizó ligeramente y miró a Aimé. Bueno, sí, tengo obligaciones allí, dijo, con una voz un poco titubeante. Andrés intervino, con una sonrisa.
Mónica es una de las alumnas más destacadas del convento, Juan. Estuvo estudiando para ser monja. Juan levantó una ceja, sorprendido. Monja, repitió, mirando a Mónica con interés. Mónica se ruborizó aún más y bajó la mirada. No, es decir, es algo que mi hermana ha insinuado, pero... dijo, con una voz suave. La conversación se detuvo un momento, y el silencio se hizo incómodo. Juan se dio cuenta de que había tocado un tema sensible y cambió de tema rápidamente. Me alegra que no hayas tomado ese camino, dijo Juan, sonriendo. Después de todo, sería un desperdicio, que su belleza se quedara enclaustrada en un lugar así. Mónica lo miró sorprendida, y en su mente pensó, vaya, no pensé que él estuviera contento. Pensé que me iba a decir que lo mejor sería que me quedara allí. Pero al parecer lo del compromiso va en serio. Entonces Mónica sonrió y, agradeciéndole por el gesto, le dijo, la verdad es que ya me he terminado mis estudios. Ahora hago voluntariado con las señoras de las fincas y el caserío de la playa. Juan levantó una ceja, interesado. Ah, vaya. Eso suena interesante. ¿Qué tipo de voluntariado hace? Mónica se animó a seguir hablando. Bueno, ayudamos con la educación de los niños, con la salud de las mujeres embarazadas, cosas así. Juan asintió, con una sonrisa de aprobación. Eso es muy noble de su parte, Mónica. Juan conocía en cierto modo la labor de Mónica, ya que don Noel le había comentado que la joven, desde que estaba estudiando en el convento, había tenido de alguna manera que ayudar a su madre con los gastos de la casa. No se imaginó que ella también hubiera pensado en ayudar a otras mujeres. Cada día me sorprendes más, Mónica, pensó Juan, mirándola mientras ella tomaba un poco de su jugo de naranja. La manera en que ella hacía las cosas era tan sutil, tan suave, que él mismo se quedaba embelesado, como si estuviera mirando a un ángel. Luego ella levantó la vista y se quedó mirándolo, esperando que él siguiera la conversación. Entonces ahí me carraspeó. Vaya, parece que se han olvidado de que estamos aquí, dijo ella en tono sarcástico. Andrés sonrió. Bueno, si están comprometidos es normal, querida. Además, tú misma dijiste que estaban enamorados y es lógico que se olviden de la existencia de los demás. El tono de Andrés parecía formal, pero en realidad tenía cierto dejo de envidia. Después de todo, él mismo había pasado por esta situación con Aimé, pero al parecer el enamoramiento entre Juan y Mónica causaba en él cierta premura, un sentimiento que no podía comprender. Juan entonces dijo, me gustaría hablar con usted y con su madre más tarde, ya que creo que deberé irme por unos días al pueblo. Andrés entonces le preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Tienes algún asunto importante? Oh, no, no. Solo tengo que ir a encargar algunas cosas y a verificar otros asuntos del barco. Tú sabes, le dijo Juan, sin querer mencionar la desaparición de Azucena. Mónica entonces, limpiando su boca con la servilleta, le dijo, no se preocupe si debe marcharse, nosotras no tenemos ningún problema. Juan entonces la tomó de la mano y, mirándola a los ojos, le dijo, usted y yo ya estamos comprometidos, así que lo que yo haga, por supuesto que la incumbe. Es más, espero que siempre esté enterada de mis actividades. Mónica se sonrojó hasta las orejas por la manera en que le hablaba. Sí, ella sabía que pronto se casarían, pero no esperó que él fuera de esos hombres que la tendrían en cuenta, para sus decisiones y para sus actividades. Aimé los observaba y apretó el tenedor con furia. Luego pinchó un pedazo de fruta y se lo metió a la boca. Andrés se quedó mirándola por un momento y luego, tomándole la mano, le dijo, querida, que no te den envidia. Después de todo, tú y yo apenas estamos de luna de miel. Ella se quedó mirándolo y de inmediato sonrió burlona. A mí, envidia de mi queridísima hermana, la santa, no, cariño. No creas que me siento envidiosa por ella. El tono de ellos era bajo, como un susurro, aunque Mónica no pudo escuchar completamente lo que decían. Juan sí lo hizo, sus sentidos aún más entrenados, pero no quería que Mónica se distrajera por tales conversaciones. Así que, apretando un poco su mano,
le dijo, vendré después de almuerzo. Ahora tengo que realizar algunas cosas y dejar algunos asuntos definidos. Mónica asintió. Andrés también se dispuso a retirarse. Bueno, vayamos a lo nuestro, le dijo a Juan. Y Juan salió junto con Andrés del comedor. Andrés estaba esperando a Alberto, para que le diera respuestas acerca del asunto con Cajiga, pero mientras tanto Juan era quien se estaba encargando de otros asuntos de la hacienda. El viaje que haría Juan pronto sería para traer semillas que necesitaban para el nuevo sembrado que iban a implementar en el campo que se estaba preparando. Así que Andrés estaba sumamente emocionado, esperaba que el asunto con Cajiga ya estuviera resuelto. Alberto estaba dormido, pues la noche anterior se había desvelado, y Andrés no quiso ir a despertarlo. Después de todo, iría solucionando primero los otros asuntos. Juan entonces habló con Andrés y le dijo, tengo un asunto pendiente. Alguien de mi gente se ha perdido y necesito buscarla. ¿Una mujer?, preguntó Andrés, sonriendo. Sí, una protegida, dijo Juan, queriendo aclarar la situación, pero Andrés no lo creyó ni por un momento. Entonces le dijo, espero que no sea un amante y que ojalá tu prometida tenga la sensatez de no indagar demasiado. Juan entonces con mirada seria a Andrés. No pienso engañar a mi mujer, le dijo. Era algo que Juan tenía muy metido en su mente. No pensaba engañar a su esposa, fuera quien fuera, y mucho menos a Mónica, que era una mujer sumamente honorable. En ese momento entonces llegó Segundo. Juan, estamos listos, dijo. Está bien, ya voy, dijo Juan. ¿Me necesitas para algo más?, le preguntó Andrés, y meneando la cabeza. No, ahora voy a ir con padre. Ya que necesito hablar con él acerca de los arreglos que estabas haciendo. ¿Y tu mamá?, preguntó Juan, sonriendo. Por ella no te preocupes, ha dejado todo en mis manos y sabe que debe respetar mis decisiones. Está bien, dijo Juan, haciendo un gesto de desinterés. Bueno, nos veremos más tarde. Juan salió y dejó a Andrés parado en la entrada, y se quedó observándolo, cada vez más sorprendido, por la manera en que Juan se parecía a su padre. Su corazón tenía una duda, esperaba hasta mañana despejarla, ya que su padre lo había mandado a llamar con urgencia. Aimé se quedó con Mónica en el comedor. Esta última se había terminado su desayuno y entonces escuchó las palabras hirientes de su hermana. ¿Ya lo ves? Puede que se comporte como un caballero, pero en realidad sigue siendo un sucio marinero. Solo piensa en su barco. Seguramente cuando se case contigo te dejarán alguna casucha o en esa casa que tiene al borde del acantilado y se irá. Mónica levantó la mirada, observando a su hermana. Le dijo, pero ese ya no será tu problema, sino el mío, ¿cierto? Aimé se quedó sorprendida. Vaya, al parecer mi querida hermanita está queriendo sacar las garras, dijo, sonriendo y burlándose. Mónica se quedó mirándola y con una sonrisa de suficiencia le dijo, no necesito sacarlas, querida hermanita. Sé que piensas que sabes qué es lo que va a pasar con mi vida, pero te equivocas. Puede que Juan y yo tengamos orígenes diferentes, pero en el matrimonio seremos simplemente un hombre y una mujer, al igual que cualquier otra pareja casada. Mónica sonrió triunfante, sentía fuerzas renovadas gracias al apoyo y firmeza de Juan. A lo lejos vio a Bautista esperando, había sido relegado, pero seguía en la hacienda, cuidando de los caballos. Mónica sintió malestar al verlo. Juan desde lejos la observó, sus hombres llegaron pronto para ayudar a buscar a Azucena. Tuerto, Segundo y Pedro. Con otros más. Se dispersaron por las haciendas. Mónica sonrió al verlo y volvió a la casa. Dentro se encontró con Andrés, quien le contó de la búsqueda de Juan por una mujer desconocida. ¿Una mujer desconocida?, repitió Mónica, con una ceja levantada. Sí, parece que se ha perdido alguien importante para él, dijo Andrés, con una mirada preocupada, pero en su interior se burlaba de ella, por el cambio en su mirada. Mónica se quedó pensativa, un gesto de preocupación se dibujó en su rostro. ¿Quién podría ser?, se preguntó a sí misma. Andrés se encogió de hombros.
No sé, pero Juan parece muy preocupado. Mónica asintió, su sonrisa se había desvanecido. ¿Y dónde la están buscando?, preguntó, intentando sonar casual. Por todas partes, creo que incluso han enviado hombres al pueblo, al parecer ella vino a buscarlo y se perdió, respondió Andrés. Mónica se quedó en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Quién era esa mujer y por qué Juan la estaba buscando con tanta desesperación? Mónica salió a caminar, intentando despejar su mente. Andrés la vio irse con una mezcla de emociones. Sentía un poco de alivio al verla triste, como si de alguna manera eso justificara su propia situación. Su afán de verla bajar la cabeza. Pero ella, a pesar de todo, salió aparentando tranquilidad. Su paso era firme, su espalda recta. No había rastro de la duda o la tristeza que Andrés había esperado ver. Andrés se quedó parado en la puerta, observándola mientras se alejaba. Ella no se merece a alguien como Juan, pensó, con un dejo de amargura. Pero al mismo tiempo, se sintió un poco culpable por pensar así. Mónica era una buena persona, y merecía ser feliz. Pero con Juan, eso era otra historia. Andrés suspiró y se dio vuelta, intentando sacudir los pensamientos de su cabeza. Tenía cosas más importantes que hacer, que preocuparse por la vida amorosa de Mónica. La joven caminó con su mente perdida en las dudas. Llegó al caserío donde las niñas jugaban con un joven, al verlo ella sintió reconocer. «Hola, señorita», gritó Lucía, y las demás niñas corrieron a saludarla. Titila, que estaba con los abuelos, salió aprisa al escucharla. Ellas le presentaron a Serafín. «Hola, señora», dijo el joven. «Hola», dijo Mónica. Lucía, la más habladora, explicó, «Señorita, él es de la gente del capitán». «Cierto, Serafín». Pero no lo dejó hablar. Él vino con la mujer que se perdió. Ahora el capitán la está buscando. Mónica, perdida en las palabras rápidas y el barullo, preguntó a Serafín, ¿quién se ha perdido? El joven, algo tímido, apenas si habló. Una mujer del capitán. Los ojos de ella mostraron su asombro. Entonces preguntó, ¿su mujer? Sí, dijo el joven. Una que trajo hace meses y que vive con él. Mónica se tensó aún más. Pues eso quería decir, pensó ella, que Juan ya tenía una mujer. Entonces, ¿por qué aceptó casarse con ella? Su mente daba vueltas y su corazón se aceleró. ¿Es igual a Andrés?, pensó ella. No, es peor. Porque jugó con mi hermana y tiene a otra en otro lado. Enojada, quiso irse, así que se disculpó y salió del caserío. Los niños no entendieron. Serafín la vio irse, confundido. ¿Qué pasa, señorita?, preguntó Titila, pero Mónica ya se había ido. Mónica llegó a su habitación sumamente confundida y triste. Creía que había hecho un buen trato, pero no se imaginó que el hombre con el que se casaría tendría una querida fuera de casa. Pero debí imaginármelo, dijo ella, se sentó en la cama y se miró en el espejo. Luego se sonrió a sí misma. Qué ingenua he sido, siempre confiando en que alguien más podría solucionarme la vida. Se reprochó ella mirando su reflejo. Pero este matrimonio se tiene que realizar, se dijo a sí misma. No importa que vivamos cada uno por su lado. Mónica arregló su cabello, respiró profundamente y se puso de pie. Quería ver a su tío Francisco. Después de todo, pensaba aprovechar el tiempo que estuviera aquí y no matarse la mente, pensando en lo que este hombre pudiera hacer o no hacer. No iba a solucionar nada. Justo al ir saliendo, se encontró con Catalina, su madre. Venía preocupada por Aimé. ¿Qué tienes, madre?, se preguntó Mónica. Ay, hija, tu hermana me tiene de los nervios, respondió Catalina. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho ahora?, se preguntó Mónica. Andrés la estaba buscando y nadie sabe dónde se ha metido, dijo Catalina. Mónica pensó que Aimé podría estar en el cuarto de Juan, pero recordó que había visto que él se había marchado con su gente a buscar a la joven que se había perdido. Entonces, acariciando el cabello de su madre, le dijo, no te preocupes,
debe estar por ahí en cualquier lugar, paseando o hablando con Alberto. Ay, ese hombre tampoco que me da confianza, dijo Catalina, suspirando. Lo sé, madre, a mí tampoco me la da, dijo Mónica. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Andrés confía en él. Catalina negó con la cabeza y miró al cielo, como pidiendo una iluminación divina. No sé qué voy a hacer con ella, dijo. Pensé que cuando se casara la vida cambiaría y estaría más tranquila, que no me daría más preocupaciones. Pero parece que es todo lo contrario. Mónica abrazó a su madre. No te preocupes, creo que lo mejor sería que nos fuéramos y dejáramos que ellos hagan su vida. Ay, hija, ¿crees que sea lo mejor?, preguntó Catalina. Sí, madre, dijo Mónica. Después de todo, los casados necesitan su tiempo y su espacio. Catalina meneó la cabeza, como negándose a aceptar la situación. Pero luego, mirando a Mónica, le dijo, ¿sabes? Durante este tiempo he notado cuánto has madurado. Siempre has sido la más sabia y la más sensata de las dos. Espero que tu matrimonio con este hombre sea lo mejor. Yo también espero que así sea, dijo Mónica. Luego salieron de la habitación, planeando hablar con Andrés para irse al día siguiente hacia el pueblo. Ya no había nada que hacer allí, y Mónica quería volver a estar en su ambiente, con sus tejidos y sus proyectos. Pero hubo complicaciones que las detuvieron unos días más. Azucena llevaba varios días encerrada en un cuarto, con apenas comida para sobrevivir. Cajiga había sido especialmente atento con ella los primeros días, creyendo que era virgen, pero después de lograr su cometido, se había desilusionado. Sin embargo, no la había podido sacar a trabajar en la venta. La joven era demasiado hostil, usaba cualquier cosa como un arma para defenderse. La encerró en una pequeña habitación y envió a una jovencita llamada Meche a que le llevara la comida. Meche era gentil y demasiado dócil para defenderse, pero Azucena había sembrado en ella la idea de la fuga. Después de todo, tú tienes la llave, podemos hacerlo, le decía Azucena. Meche tenía miedo, pero al mismo tiempo no quería seguir allí. Había sido vendida por Bautista, sin siquiera saber a dónde la iban a llevar. La había obligado a dejar a sus abuelos. Tenía miedo, pero al mismo tiempo no quería exponer la vida de ellos, solo conseguía seguir allí. Así, esa noche, finalmente, después de ver el estado en el que estaba Azucena, sumamente maltratada y golpeada, Meche le dijo, está bien, espérame. Hoy, cuando te traiga la comida, pero debes comer todo para que tengas fuerzas para podernos ir. Azucena, sumamente emocionada, apretó las manos de la jovencita. Sí, sí, voy a comerme todo. En la noche, cuando Meche llegó, Azucena estaba lista para poder escapar. Debemos esperar unas horas más, le dijo Meche. Si salimos ahora, nos encontraremos con la gente que se va de la venta. Está bien, dijo Azucena. Meche salió y volvió después de la medianoche. Abrió la puerta y las dos jóvenes escaparon con su cuidado, a esa hora todo era tranquilidad. Los clientes se habían ido y tanto Cajiga como sus secuaces se encontraban durmiendo. Salieron por una de las ventanas y se dirigieron hacia el bosque. Azucena no sabía hacia dónde dirigirse, pero Meche tenía un poco más de orientación. Pensé que si cogíamos el borde de la pequeña quebrada, llegaríamos pronto a la ribera de la hacienda y de allí ya sería más fácil llegar a las casas, pensó Meche. Sin embargo, Meche ahora tenía miedo. Si llegaba a su casa y Bautista la veía ya, se daría cuenta de que había escapado y le daba miedo lo que le pudiera pasar a sus abuelos. En cuanto encontremos a Juan, Juan matará a toda esa gente que les ha hecho daño, le decía Azucena. Esa era la única esperanza que Meche tenía. Las jóvenes iban corriendo por el bosque, cuando de repente Azucena cayó en un hueco. No era demasiado profundo, pero la madera que contenía en el fondo lastimó una de sus piernas. Meche hizo todo su esfuerzo para sacarla junto al camino, pero tenían miedo de que las encontraran. Pronto encontraron una pequeña cueva en la cual se escondieron. No podían hacer fuego, no tenían comida. El amanecer iba despuntando el alba y las dos jóvenes se encontraban cansadas y Azucena, además de haber aguantado hambre varios días, ahora se encontraba herida.
Era bastante difícil para ella salir de allí. Meche tenía miedo, mas sin embargo, al ver que Azucena se había quedado dormida, quiso dar una vuelta para ver si podía encontrar algo de fruta o agua fresca para que pudieran tomar. Iba caminando por el bosque cuando de repente escuchó los cascos de caballos. Quiso alejarse y resbaló por la colina, su cabeza arrastrada por el lodo. Sintió temor, así que se escondió detrás de un árbol. Estaba tan asustada que sus piernas no le respondían. De pronto escuchó la voz de alguien detrás de ella: «Hola, jovencita, ¿te has perdido?». El corazón de Meche se detuvo en un momento. Al siguiente, cuando levantó la cabeza, miró a un hombre sumamente grande con un ojo tuerto, que la miraba con una sonrisa enigmática. Detrás de él venían otros hombres a los cuales ella no conocía. Pensó que era gente de Cajiga. Lágrimas se asomaron a sus ojos, sumamente triste por haber fallado en su escape. Entonces el hombre detrás de él le dijo: «¿Qué has encontrado, Tuerto?». «He encontrado una pequeña gatita», dijo Tuerto, sonriendo. La jovencita no quería decir nada, tenía mucho miedo. «Ven con nosotros», dijo Tuerto, extendiendo su mano. A pesar de verse grande como un oso, era sumamente gentil. Meche miró hacia atrás, a donde había quedado la cueva, pero no quería decir nada, pues no quería que Azucena también volviera con Cajiga. Así que, bajando la cabeza, le dio la mano al hombre y caminó sin decir una palabra. Al cabo de un tiempo, se dio cuenta de que la estaban llevando hacia la hacienda. Tembló aún más al pensar que era gente de Bautista. Entonces, hablando en voz baja, le dijo: «Señor, ¿a dónde me lleva?». Tuerto se quedó mirándola y le dijo: «Tranquila, nadie te va a hacer daño. Ahorita te llevamos con el capitán para que estés bien y a salvo». La joven quería creer que eran gente buena, pero seguía temblando y no pudo decir nada más. «¿De dónde te escapaste?». «¿De tu casa?», preguntó Tuerto. Meche se quedó mirándolo sin comprender, pero no respondió nada, solamente meneó la cabeza. Está bien, está bien. Nosotros sabemos lo que es escapar para salvar la vida». «No te preocupes», le dijo Tuerto con tanta gentileza, que las lágrimas se asomaron a los ojos de la muchacha. Si era un hombre malvado, ¿cómo era posible que fuera tan gentil?, pensaba ella. Las fuerzas finalmente abandonaron a Mechita y la joven, llegando a la entrada de la hacienda, cayó desplomada. Bautista la había visto desde lejos y al verla caer pensó que podría llevársela nuevamente, pero notó cómo el hombre grande la tomaba en brazos y la entraba a la hacienda. Pronto salía el médico Matías a atenderla y era llevada a uno de los cuartos de los criados. Juanita, que estaba por allí cerca, vio a su tío rondando y le preguntó: «¿Qué pasa, tío?». «Quiero que me averigües qué pasa con esa chiquilla que llegó», dijo Bautista. «Y en cuanto esté despierta me avisas». «¿Por qué, tío?», preguntó Juanita, sin entender nada. «Tú solo haz lo que te digo», le repitió Bautista, y luego salió enojado. Sofía, que se encontraba en su habitación, estaba sumamente cansada. Aunque hacía su mayor esfuerzo para llevarse bien con toda esta situación, cada vez que veía a Juan y a Francisco en la mesa comiendo, como si fueran una gran familia, se le atragantaba la comida en la garganta. Sus nervios estaban alborotados y sentía que la bilis burbujeaba en su garganta. Esperaba solamente que Francisco mantuviera el origen de este hombre en silencio. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Francisco ya estaba haciendo planes no solamente para mostrarles a todo el mundo cómo mejoraba su salud, sino también para retomar el ritmo de su vida, dándole a su hijo mayor los derechos que merecía. Juan volvió después del atardecer con la gente con la que andaban buscando a Azucena. Andrés estaba un tanto disgustado. «Ha dejado de cumplir con las obligaciones que tenía en la hacienda para ir a buscar a esa mujer», pensaba Andrés. Al parecer, era alguien demasiado importante. Cuando llegó Juan a la hacienda, Andrés y el resto de la familia ya habían comido. Francisco, quien se había percatado también de todo el asunto, había pedido a Juan que en cuanto llegara fuera a su habitación. Allí también lo esperaba Matías para contarle lo que Mechi les había dicho. Puesto que, después de que Meche despertó, al ver a Matías le contó la verdad: «Doctor,
la verdad es que escapé de la venta. ¿De la venta? Pero muchacha, ¿cómo fuiste a parar a ese lugar?, preguntó Matías, mientras se curaba sus heridas. En realidad, yo no quería ir, dijo ella, bajando la cabeza, avergonzada. Matías sospechó inmediatamente de Bautista. ¿Fue ese viejo capataz, no es cierto?, preguntó Matías, sumamente disgustado. Mechita bajó la cabeza y asintió sin decir una palabra. Bueno, seguro piensas en tus abuelos, no te preocupes, están bien. Pero la que más te extraña es tu hermanita, dijo Matías. Meche sonrió al recordar a su hermana Titila. Sí, yo también la extraño mucho, dijo la joven. No te preocupes, ya veremos cómo solucionar las cosas. Solo que no puedes irte al caserío hasta que se haya solucionado todo, dijo Matías. Sí, lo sé, dijo Mechi. No quiero encontrarme con aquel. La voz de ella se quebró en un sollozo. Precisamente por tu seguridad, allá en el caserío no habrá quien te proteja. Así que quédate aquí, dijo Matías. Mónica se había enterado de la llegada de la jovencita y de la situación triste que la rodeaba, así que estaba pendiente. Y cuando la vio despertarse, sonrió amable. Me alegra que estés bien, Mechita. La joven la miró un poco confundida y Matías la presentó. Es la niña Mónica, tal vez no te acuerdas de ella, porque hace mucho tiempo que no venía. Meche entonces asintió con la cabeza, recordándola de sus tiempos en que Mónica pasaba temporadas acompañando a Sofía en la hacienda. No te preocupes, muchacha, no tienes por qué decirme nada, le dijo Mónica. Solo vine a traerte algo de comer. Seguramente es tener hambre después de todo lo que ha tenido que vivir. Meche abrió grandes sus ojos y se les llenaron de lágrimas al escuchar sobre su familia. Ellos están bien, no te apures, le dijo Mónica, consolándola. Voy a traerte toallas limpias para que puedas asearte. Mechita no podía creer la gentileza de Mónica, esta última se fue, esperando que el médico pudiera terminar de atender a la joven. Entonces la joven recordó a Azucena y habló con Matías. Por Dios, encontraron a Azucena. Matías abrió sus ojos de sorpresa. Azucena, ¿de dónde la conoces?, preguntó Matías, un tanto sorprendido por la confesión. De la venta, estaba ya conmigo, dijo Meche. Pero, ¿cómo es posible?, preguntó Matías. No sé quién la llevó, dijo Mechita. Ella no supo quién. Simplemente supo que alguien la golpeó y despertó allá. No lo puedo creer, dijo Matías, de inmediato se puso de pie. Debo avisarle a Juan. A Juan, dijo Meche, sin comprender. Matías afirmó. Sí, el capitán. Entonces Meche recordó que Azucena siempre hablaba de él. ¿De verdad? ¿De verdad él está aquí? Es el hombre de Azucena, pensó Meche sonriendo por la sorpresa. Sí, y anda buscando a Azucena por todas partes, dijo Matías. Entonces es cierto, murmuró la joven. Pero Matías la alcanzó a escuchar. ¿Es cierto que, preguntó y no vio a Mónica, que venía entrando, pero se quedó detrás de la puerta sin querer interrumpir y escuchó la conversación? Que Azucena es la mujer de Juan, digo, del capitán, dijo Meche. Matías se quedó asombrado. ¿Por qué dices eso? Bueno, es lo que ella decía, y que él iría a rescatarla, dijo la joven, sumamente triste. Bueno, ya luego se hablará de eso, dijo Matías algo nervioso, pues era cierto que entre ellos hubo algo, por eso cambió el tema. Más bien dime dónde podemos encontrarla. Bueno, es que cuando me encontré con esos hombres, creí que eran gente de Cajiga, así que no les dije que Azucena estaba en una cueva por ahí cerca. Ah, ya veo, dijo Matías. De inmediato les avisaré para que vayan a buscarla. Sí, sí, por favor. Debe estar muerta de cansancio y de hambre. Suplicó Mechita con lágrimas en sus ojos. Matías salió apresuradamente y en la entrada de la habitación se encontró con Mónica, que venía con unas toallas y una palangana de agua. Vaya, Mónica, ¿qué ha pasado?, dijo Matías al verla ahí parada. Mónica se sonrojó. Nada,
solo no quería interrumpir mientras tratabas a tu paciente. Matías sintió incomodidad, pero tenía que salir. Ah, ya. Voy a hablar con la gente para que vayan a rescatar a la otra joven. Mónica asintió sin pedir mayor explicación. Después de todo, escuchó la confirmación de que Juan tenía una querida y de que estaba sumamente desesperado por encontrarla. Es más, los hombres que lo conocían ya sabían de su existencia, pensó Mónica. Y esa desilusión se sumó a las otras que ya tenía, poniendo el corazón de Mónica nuevamente frío y cerrado. Matías salió apresurado y encontró a Pedro afuera. ¿Dónde está el tuerto?, preguntó Matías. Bueno, lo acabo de ver dando vueltas por aquí, ya que no ha vuelto Juan, dijo Pedro. ¿Recuerdan dónde encontraron a la muchacha?, preguntó Matías. A Mechita, dijo Pedro, sonriendo. Vaya, no pensé que la conocieras, dijo Matías. No, yo no. El que anda como en las nubes después de conocerla es tuerto, no hace sino decir Mechita por aquí, Mechita por allá, dijo Pedro, riendo. Ah, vaya, dijo Matías, restando la importancia al comentario. Lo que necesito es que vayan a la cueva cerca donde encontraron a Meche. Ahí está Azucena. ¿Azucena?, dijo Pedro, sorprendido. No puede ser. Sí, las dos estaban juntas, pero al parecer Azucena está herida. Es más, creo que iré con ustedes, dijo Matías. Tú no te puedes ir, dijo Pedro. Recuerda que tienes aquí un paciente por el que te pagan. Si te vas, de pronto puedes crearte problemas. Matías negó con la cabeza, pero era cierto. Sí, tienes razón. Vayan ustedes, que saben dónde. Pedro asintió y se fue a buscar a Tuerto y a los demás para ir a rescatar a Azucena. Matías se quedó pensando en la situación, preocupado por la joven herida y por la reacción de Juan, cuando se enterara de la noticia. Tuerto y la gente salieron a caballo, pronto llegaron al lugar donde encontraron a Mechita, se dispersaron buscando la cueva, que estaba cubierta por ramas frondosa, comenzaron a llamar a gritos a la joven, pero no se veía por ningún lado. Entonces unos pasos más allá, cerca de un muro, se oyó una voz suave. Tuerto corrió hacia allá, encontrando a la joven medio apoyada en una piedra y con un palo en la mano, tratando de enfrentarlos. Tuerto se acercó y al reconocerlo, la joven cayó de rodillas llorando aliviada. Al fin me encontraron. Alcanzó la joven a balbucear antes de perder el conocimiento. Al poco tiempo entraron en la casa de la hacienda. Juan ya había llegado y esperaba en el corredor caminando de un lado a otro. Al verla su corazón se sintió más tranquilo, estaba herida y llena de tierra, pero viva. Fue llevada al cuarto de él, donde Matías pronto comenzó a revisarla. Está desnutrida y tiene raspones, la herida más grave es la de la pierna, porque estaba infectada, pero con unos días de reposo y comiendo bien, se pondrá mejor. Dijo Matías mientras vendaba la pierna de ella. Debemos controlar la fiebre, es lo que más preocupa en este momento, agregó el médico. Andrés llegó a buscar a Juan, escuchando las indicaciones del médico. Al verlo Juan lo saludó cortésmente. ¿Qué ha pasado con la joven?, preguntó Andrés. Quedó bien, solo un poco herida. En unos días se irán al pueblo, informó Juan, luego agregó. Gracias por permitirme tener a mi gente aquí. Ella es como una hermana para mí, es muy importante. Oh, vaya, una hermana, pensó Andrés, creyendo que su relación era más íntima. Entonces Matías llegó con algunos paños y medicamentos. Don Noel, que había estado fuera, también había vuelto a la hacienda y, al saber que ya habían encontrado a la joven, también se dispuso a saber de su estado. Al parecer, la jovencita tiene muchas personas que se interesen por ella, pensó Andrés. Luego de un rato, Juan y Andrés salieron de la habitación para dejar que Matías siguiera trabajando. Lamento todo lo ocurrido, dijo Juan. Sé que he descuidado algunas cosas, aunque he dejado gente pendiente. Sé que no es lo mismo. Me comprometí a cumplir con algo y, créeme, lo tengo pendiente. He hecho algunas averiguaciones y, si es posible, mañana en la tarde tendré resultados.
Andrés se sorprendió al escuchar la explicación de Juan y su tono un poco más calmado. Vaya, dijo Andrés, pensé que habías olvidado por completo nuestro compromiso. Juan sonrió. Soy un hombre de palabra, no tengo edad para estar jugando como un chiquillo. Cuando me comprometo a algo, me esfuerzo en hacerlo. Andrés observó el tono de Juan, era seguro, y pensó que estaba hablando frente a su padre. Se apretó su corazón ligeramente al pensar en esta posibilidad. Entonces caminaron hacia afuera de la hacienda. Ya es tarde, deberíamos ir todos a descansar, dijo Juan. Sí, deberíamos, dijo Andrés. Juan se quedó observándolo por un momento y, aunque no quería sonar entrometido, se preocupó y le preguntó, ¿ocurre algo más? ¿Ha pasado algo con Bautista? Oh, no, no, dijo Andrés. La verdad, mi suegra quiere marcharse, aunque le he pedido que se quede todavía un par de días. Juan pronunció el ceño. No sabía que Mónica y doña Catalina se quisieran ir, dijo, moviendo una rama y tomando unas cuantas hojas, mirando hacia el horizonte donde el cielo ya se oscurecía. Sí, la verdad es que Mónica siempre ha estado más tranquila en el pueblo y supongo que también tiene cosas allí pendientes. Viven solas en una casa demasiado grande y tampoco pueden ocuparse del pequeño terreno que tienen. Lo entiendo, dijo Juan. Creo que ahora que nos casemos, tal vez yo pueda ayudarles con eso. Andrés miró a Juan un poco sorprendido. ¿Sigues pensando en casarte con ella? La pregunta sorprendió a Juan y lo miró con una sonrisa enigmática en el rostro. Por supuesto que sí, soy un hombre de palabra. Como te dije hace un rato, no soy un niño para andar jugando. Cuando digo algo, es porque de verdad lo he pensado y mi compromiso va en serio. Andrés meneó la cabeza. Vaya, veo que no estás de acuerdo, dijo Juan. No, no es eso, repuso Andrés. Es solo que pienso que ustedes son demasiado diferentes para encajar en un buen matrimonio. Juan sonrió. Sí, tal vez. Soy de un estatus muy bajo, pero no te preocupes, tengo lo suficiente. Lo que se necesita para hacerla feliz, y no hablo solo de dinero, dijo Juan, sonando orgulloso y altivo. Después de esto Andrés fue a ver a su padre. Al llegar lo notó sonriente y de mucho mejor semblante, su ánimo era casi como el de antes del accidente. Andrés sonrió feliz al verlo así. Padre, me alegra mucho verte así, y a ti, Matías, te agradezco por tanto trabajo que haces, al cuidar de mi padre, sé de todo lo que has hecho estos años en lo que yo no estuve en casa. Matías sonrió. Ha sido un placer, no hay mejor recompensa para un médico, que su paciente mejore, además ver el esfuerzo de mi paciente, hemos trabajado juntos por estos logros. Francisco se sintió sumamente agradecido, sabía bien que este esfuerzo también era de su hijo mayor, así que compartió esto con Andrés. No ha sido solo esfuerzo de Matías, detrás de su llegada está alguien que desde la distancia veló por mi bienestar. Andrés miró con curiosidad a su padre, esperando que él hablara. Francisco prosiguió. Además, esta persona es alguien que sufrió una gran injusticia, pero ahora quiero remediar así sea en parte los agravios que él ha sufrido. Andrés notó el sentimiento en las palabras de su padre, así que se acercó a él y con gesto preocupado le preguntó. ¿De qué hablas, padre? Me estás preocupando. Francisco observó los ojos preocupados de su hijo. Ten en cuenta, que tú, eres mi más grande orgullo, mi hijo legítimo y mi heredero. Jamás dudes de esto. Pero tengo un secreto, que creí llevarlo, a la tumba, gracias Dios y a este muchacho, pude sobrevivir. Ahora quiero darle lo justo, ya que, no pude hacerlo, hace años, pero, quiero hacerlo, ahora que se va a casar, con mi querida sobrina. Andrés escuchó en silencio, cada palabra clavándose en su ser, dejando surcos intangibles, como huellas de látigo en su corazón. Sin embargo, por amor a su padre guardó silencio, esperando pacientemente. Francisco, tomando con fuerza las manos de Andrés, al fin dijo la verdad, desatando un nudo que tenía en su pecho, liberándose al fin del secreto más profundo de su pasado. Juan es mi hijo, dijo el hombre mayor, con voz firme y decidida. Luego agregó,
Voy a darle mi apellido, el cual merece por ser sangre de mi sangre. Andrés abrió sus ojos llenos de asombro, intentó retirar las manos, pero su padre lo miró esperanzado, no tuvo el coraje para alejarlo. Tragó saliva sintiendo su garganta cerrada, pero era como bilis amarga en su paladar, luego tomó aire y se tranquilizó. Me ha sorprendido, padre. Pero creo que debí sospecharlo, dijo Andrés. Luego exhaló como queriendo soltar el peso de lo escuchado. Sonrió con burla, de sí mismo y de todo lo que le rodea. Luego al verlo con sus ojos llenos de lágrimas, Andrés no pudo evitar consentir. Eres mi padre, siempre justo y correcto, pero ahora veo, que también eres humano. No te pondré obstáculos en tus planes, si Juan es tu hijo, entonces es mi hermano y como tal será tratado. Las palabras de Andrés dieron paz al corazón atormentado de Francisco. Luego el joven agregó: solo te pido, que me des tiempo, debo procesar todo esto. Francisco asintió, sonriendo por las palabras de su hijo. Sabía que eras noble, lo sabía, dijo el hombre besando las manos de su hijo y sonriendo feliz, porque ahora sus hijos estarían juntos. Madre, ¿ya lo sabe?, preguntó Andrés. Francisco lo miró con algo de dolor. Sí lo sabe, también sabía cuando lo traje que quería darle mi apellido, pero... Bueno, digamos que hizo cosas que ya no se pueden cambiar, pero que causaron mucho dolor. Andrés comprendía bien lo que hizo su madre. No seas demasiado duro, suplicó Andrés, sabiendo del profundo amor de su madre y de sus acciones demasiado obsesivas hacia él. Francisco comprendía y no replicó, solo agregó: lo sé, lo hizo por amor a ti, aunque claro, ahora, no será fácil, que logré evitar mis planes. No, dijo Andrés, no intervendrá. De eso me encargo yo, padre puede estar tranquilo. La mirada de Andrés fue determinada, Francisco sintió orgullo por su hijo, era verdaderamente lo que pretendía, tener el apoyo de su hijo, para abrir paso a Juan, evitando que Sofía logre interferir. Luego de una larga conversación, Andrés salió del cuarto de su padre, se veía tan feliz, que no pudo refutar ninguno de sus planes. Andrés salió buscando el frescor de la brisa del atardecer, caminó largo rato, luego fue a ver a su madre. Con la mente más clara y una sospecha en su corazón que deseaba fuera solo un mal pensamiento. Al llegar al cuarto de su madre, la encontró sentada en la cama, mirando por la ventana cercana, sus ojos sin brillo y en la mesa el almuerzo sin tocar. Hola madre, ¿cómo sigue tu dolor de cabeza? Sofía lo miró con alegría al verlo, extendió la mano y él se acercó a ella, sentándose junto a ella, luego ella le preguntó, ¿cómo va todo? ¿Qué ha pasado estos días? Andrés le besó la mano, creo que ya sabes lo que está pasando, por eso no has querido salir y enfrentar a mi padre. Ella lo miró con temor en sus ojos. Andrés, al notar su reacción, supo que tenía razón. Sabes, madre, cuando me enviaste lejos, creí que era por mi bien, pero desde que crecí, estuve meditando en las cosas que pasaron, pero no quería creer que tú hubieras hecho algo en contra de padre. Por Dios, no digas tonterías, replicó la doña, pero Andrés le hizo gesto de callar. No digas nada, madre. No te estoy acusando, después de todo, no hay pruebas ni testigos. Solo te digo, que si deseas seguir libre y no tener dificultades, dejes que padre haga lo que se ha propuesto. Ella respiró con disgusto, casi resoplando preguntó, ¿qué estupidez se le ha ocurrido ahora? Andrés, al verla llena de rencor, se puso de pie. Luego él mismo observó el cuarto y luego miró de nuevo a su madre. Quiero que recuerdes esto, madre. Yo soy tu hijo y te amo, padre ha dado su palabra de que mi estatus y herencia seguirán siendo míos, pero pronto le dará su apellido a su hijo ilegítimo. ¿Cómo se atreve? Eso no lo voy a permitir, replicó la doña, poniéndose de pie. Andrés la miró y quitándose la corbata, que sentía lo asfixiaba, le dijo en tono severo. Lo permitirás. Y no dirás nada. Sabías desde hace años, que ese era su deseo, pero fuiste en contra de su voluntad, aprovechando que mi padre no podía moverse, lo retuviste en esta hacienda, sin embargo, Juan logró llegar a él, traerle un médico tratante y cuidarlo,
ni yo me he esforzado tanto por padre, así que, sí, padre le dará su lugar como un alcázar y tú, te comportarás, porque créeme, ninguno de nosotros cree ya en tus fingidas enfermedades.